Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Raúl Cedillo Krishna, psicólogo y especialista en neurociencia. Bienvenidos a una edición más de Un Espacio con el Psicólogo. Hoy vamos a estar hablando sobre el miedo, cuáles son sus orígenes científicos, cuáles son sus efectos en nosotros los seres humanos y qué podemos hacer para erradicarlo en nuestras vidas. ¿Podemos realmente vivir sin miedo o quizás solo sea un mito en nuestra vida de que podemos dejar de vivir con miedo? Hoy vamos a charlar sobre este aspecto. Sean nuevamente bienvenidos a esta nueva edición, Un Espacio con el Psicólogo. Recuerda que puedes mandar vía inbox tus dudas, tus comentarios, tus saludos si tú quieres, preguntas sobre el tema y quizá, ¿por qué no?, de otros temas. Y trataré de ser muy claro y pues compartirte esto. ¿Sale? Bien, antes de empezar pues quiero saludar a mis colegas del Colegio de Psicólogos, a la directiva, a la presidenta, la maestra Mercedes Urbinas, y a todos mis colegas de este colegio. Estamos haciendo este programa conjuntamente con el Colegio de Psicólogos en el marco del 37 aniversario. Y para la próxima semana les tengo una sorpresa, una invitada especial precisamente del Colegio de Psicólogos. Pues también saludo a todos mis amigos que se contactan de otras ciudades, de otros municipios, donde quiera que estén, y que en algún momento dado hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en algún taller o alguna conferencia. Bien, voy a ver, porque luego me dejan preguntas en el inbox antes de entrar directamente con ustedes al tema, si tengo ya preguntas. Ok. Parece que no tengo ninguna pregunta por el momento. Entonces, ahora yo voy a comenzar con una pregunta. Si ustedes quieren mandar inbox o al teléfono 211-6286, que es el teléfono de aquí de Centro de Especialidades Psicológicas. Y la pregunta es esta: ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Y qué es el miedo? Desde tu perspectiva, ¿qué somos y qué es el miedo? Una pregunta o dos interesantes, porque de aquí podemos comprender cuál es el origen del miedo, cuáles son sus efectos reales y qué podemos hacer para erradicarlo en nuestra vida. Esa es la pregunta: ¿qué somos? ¿Qué es el miedo desde tu perspectiva? Voy a dejar un espacio si tú quieres mandarnos un inbox y dar tu opinión. Sería muy interesante para que pudiéramos entrar en un diálogo directo, se movió la cámara, directo y honesto, y retroalimentarnos. Este programa es para ti. Este espacio de esta hora, Un Espacio con el Psicólogo, es para ti. Te voy a compartir algunos principios, algunas herramientas, y estamos completamente en vivo gracias a mi equipo de trabajo. De pronto nuestras agendas se saturan, entramos en un estado de estrés. Y bueno, gracias, aquí está Eder, Marta, que está en la parte administrativa, por allá afuera del liceo, los chicos de limpieza, algunos psicólogos que andan haciendo sus trabajos por acá en sus espacios. Pero bueno, todos estamos para compartir contigo herramientas, estrategias y principios, ¿ok?
Javier, gracias nuevamente Javier desde Quintana Roo por estar aquí con nosotros. Seas bienvenido y bueno, este también es tu espacio. Si quieres compartir alguna pregunta, alguna experiencia, pues también. Pero bienvenido desde Quintana Roo. Luis, hola Luis, te saludo, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Lenny Volado, Elenín, mi pariente, gracias por estar nuevamente aquí. Pues ya hace falta como que nos reunamos para tomarnos a lo mejor un café o no sé. Pues saludos hasta San Luis y recordar esos viejos tiempos de familia desde la Huasteca Potosina. Bien, pues bueno, reflexionemos en esto. ¿Qué somos? Porque si puedo entender qué soy, obviamente voy a poder entender por qué hay situaciones en mi vida en las que tengo miedo y pareciera que no está en peligro mi vida. No sé, a lo mejor te da miedo estar en una relación amorosa, o te da miedo salir de una relación amorosa, o quizá te da miedo, obviamente ahorita estamos en un contexto diferente, pero hacer el viaje que siempre has querido hacer, o el negocio que siempre has querido poner, o la carrera, o estudiar lo que tú has querido estudiar, o comprarte el coche que has querido tener, no sé. Situaciones que de pronto nos parecen riesgosas, pero que tienen que ver con hacer cosas. Pues bien, ¿qué somos? Si entiendo qué soy, voy a poder entender por qué a veces la vida me da miedo. ¿Por qué la vida me da miedo? ¿Por qué me da miedo a veces vivir y por qué me da miedo morir? Pues porque nuestra naturaleza biológica así nos lo indica. ¿Por qué? Observa. Nosotros venimos de dos células que se llaman dantopoiéticas. Cuando esas dos células se unieron, ¿qué crees? Surge una sola célula y a partir de ahí la evolución. Y venimos evolucionando como seres celulares. Observa, un esperma y un óvulo son dos células que hacen una y a partir de ahí empieza la fecundación. Obviamente después de la fecundación, el periodo de gestación. Observen el periodo de gestación cómo las formas que va teniendo el feto. Observa, primero somos un gusarapo, célula, gusarapo, luego somos un reptil, luego somos un mono con una cola y después somos seres humanos. La gestación nos habla de millones y millones de años de evolución. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque como somos seres evolutivos, no entendemos qué es la muerte. Nos aterra qué es la muerte y ese es uno de los principales miedos en nuestra vida. Básicamente, desde un aspecto psicológico, biológico, lo que nos aterra es morir. Observa, cuando nacemos, lo he dicho muchas veces en diferentes conferencias y talleres, como lo decía mi maestro y de quien aprendí mucho a través de su obra, Otto Rahn, que fue un psicoanalista contemporáneo, no sabía neurociencia, pero él dijo hace más de 15, casi 20 años, que al romperse el cordón umbilical, en ese momento nos aterramos porque nos hemos separado de lo que nos ha estado dando vida. ¿Sí cachas? Porque a través del cordón umbilical, bueno, pues se forma la placenta y a través de la placenta, nosotros cuando estamos en el vientre de mamá, pues respiramos y estamos vivos. Entonces al romperse, resulta que entramos en un estado de pánico. Y este estado de pánico genera una memoria en mi cuerpo, es una memoria celular, de tal manera que cada vez que yo siento en la vida que voy a perder algo,
que me voy a separar de algo, me aterro. Y esto se generaliza de una manera psicológica en todo lo que nos da miedo. Observa, estamos en un contexto, quizás somos niños en la primaria y resulta que empiezo a adaptarme a este contexto, pero luego paso a la secundaria y resulta que todo esto nuevo me hace entrar en un conflicto, ¿sí cachas? Porque siento que dejé algo y siento que lo nuevo me va a aterrar, precisamente lo que pasó cuando éramos bebés. Y entonces todo apunta a que todo lo nuevo, inmediatamente hay una memoria celular en mí y digo, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, se va a ir, voy a morir, voy a perder este trabajo, voy a morir, ya no voy a estar en esta ciudad, voy a morir. Esto es un aspecto psicológico, entonces por eso nuestro organismo experimenta esta emoción que se llama miedo. Ahora, precisamente por eso es importante entender qué soy. ¿Qué soy? Soy un ser biológico, neurobiológico, en constante evolución. Soy un ser en constante evolución a partir de un aspecto de la física, porque somos energía y materia, biológico y psicológico. Y a partir de estos tres aspectos, como que yo ya hago una percepción y un juicio de la vida, es decir, la vida es entonces, es animal, vegetal, ¿sí cachas? Entonces empiezo a tratar de entender la vida, pero cuando resulta que no, hay algo que no entiendo en mi existir, como es la muerte, entro en pánico. Y entonces lo generalizo a todas las áreas de mi vida. ¿Cómo es esto? Nos da miedo estar felices. Observa, incluso cuando estamos felices, por ahí dicen, oye, estoy muy feliz, estoy riendo, me está yendo súper bien, yo creo me va a ir mal. ¿Sí cachan? O si te está yendo mal, dices, no, wow, algo está pasando, voy a ir a Catemaco para que me den una barrida, porque entonces voy a morir, voy a entrar en conflicto y no quiero eso. Entonces nos da miedo vivir, nos da miedo morir, nos da miedo enamorarnos, nos da miedo estar solos. Y parece que es como de dos polos. Entonces, desde mi ser evolutivo, se me complica entender la muerte, porque siempre estoy en constante vida. Y acuérdate, detrás de morir, pues obviamente está el no saber qué va a pasar con mi existencia. ¿Qué va a pasar cuando deje de hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué va a pasar si invierto dinero? ¿Qué va a pasar si cambio de trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque tiene que ver con aspectos nuevos y esto me aterroriza. Ese es un aspecto muy importante. Y lo otro tiene que ver precisamente con la estructura de nuestro cerebro. Y para esto te voy a decir que tenemos 3 cerebros. En otros momentos lo he dicho, pero hoy quiero detenerme un poquito en esta parte del funcionamiento del cerebro más antiguo, que es el tronco cerebral, que es el cerebro reptil, como le llaman, porque aquí en el cerebro, en este cerebro, surge la parte de todo lo que nosotros experimentamos como sensaciones. Es decir, el bulbo raquídeo, así se llama. En este bulbo raquídeo, aquí está toda la motricidad y todo lo que hacemos y cómo nos movemos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el miedo? Hay algo muy interesante que tiene que ver con el miedo. Precisamente, cuando nosotros entra, el miedo se nos ha heredado desde hace más de 10,000 años, cuando precisamente vivíamos solamente, que habíamos evolucionado y solamente teníamos este cerebro reptil que era instintivo, pero ¿qué crees? Era instintivo también para subsistir, es decir, cuando nuestros ancestros de hace millones de años estaban en peligro,
había dos cosas que sucedían, que hoy en nuestros días también sucede. Cuando ellos confrontaban un peligro, había dos cosas que hacían. O salían corriendo para salvar sus vidas, o lo confrontaban. ¿Sí cachas? ¿Y por qué lo confrontaban o por qué salían corriendo con tanta energía? Bien, porque en nuestro cerebro, cuando experimentamos una situación de alerta, de peligro, inmediatamente lo que pasa, la amígdala es del tamaño de mi uña, que está en el sistema límbico, donde está el sistema límbico racional y el sistema límbico emocional, con uno aprendemos y con el otro sentimos, y está la amígdala. Cuando manda a través de los sentidos una alerta de peligro, inmediatamente surge una explosión de neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central. Y desde el sistema nervioso central es el que controla básicamente los músculos de mi cuerpo. Pero sucede algo, cuando hay esta explosión, entonces hay una descarga de cortisol y de noradrenalina que llega al bulbo raquídeo, que es el tronco cerebral, y por ahí baja por la médula hacia todo nuestro cuerpo, y entonces nos sentimos como alterados, como paralizados. Si es mucha la descarga de cortisol y la noradrenalina, en lugar de quedarte paralizado, sales corriendo. ¿Sí cachas? Puede tener esta vía, que salgas corriendo para salvar la vida, o para librarnos del peligro, o confrontarlo por tanta noradrenalina que hay en mi cuerpo, y confronto todo aquello que representa peligro. Entonces puede tener las dos, puede pasar que te paralices, porque acuérdate que dije que el bulbo raquídeo controla la motricidad de tus brazos, de tus piernas, o salgas corriendo con un montón de velocidad. Eso es por un lado. Y por otra parte, después surge otra explosión, y esta explosión impacta, ¿qué crees? En el hipotálamo. Y en el hipotálamo está todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Si hay una situación que es parecida a lo que tú viviste en otro momento, hay otra descarga de cortisol y de noradrenalina, pero ahora el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es el que controla tu corazón, tu estómago, todos tus órganos, y entonces por eso sientes que el corazón se te va a salir, que el estómago se te revuelve, que la garganta se te cierra, porque en ese momento hay mucho cortisol y noradrenalina, y esto puede paralizarte. Observa, cuando sientes que hay un peligro para un ser querido, para un familiar o para un amigo, para tu pareja, etc., sucede esto, inmediatamente el corazón empieza a tener mayor aceleración porque está muy cargado de noradrenalina. Incluso en las relaciones, cuando creemos que vamos a perder algo. Así es como funciona. Hace algún tiempo estaba yo en una conferencia en Culiacán, y entonces me dice una chica en las preguntas que ella no sabía cómo superar un duelo de su pareja, que la dejó y que le había partido el corazón y que su corazón estaba partido completamente y que no sabía cómo reestructurarlo, y ya había ido a tomar un montón de terapias, pero volvía siempre a sentir todo ese dolor en su corazón partido. Y entonces lo que yo le dije es que realmente su corazón no estaba partido. Lo que estaba pasando es que su novio, su pareja, le generaba tanta noradrenalina que al momento de irse disminuye esta carga de noradrenalina y el corazón siente esta carencia, y entonces empieza a hacer más esfuerzo para bombear más sangre y tratar de encontrar
esa noradrenalina que lo hacía sentirse vivo y acelerado, ¿sí cachan? Entonces, estos son aspectos biológicos y entender esto, entender mi biología, es poder entender, en este caso, por qué a veces me aterro. ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué me da miedo? Pues porque me da miedo quizá perder una relación, perder dinero, incluso perder un trabajo, o en la parte psicológica, que no resulte el proyecto que estoy realizando, que no pase lo que yo quiero que pase. Entonces todo esto genera este montón de reacciones biológicas en nosotros y que de alguna u otra manera esto tiene que ver con algo que mi organismo ha aprendido. Es así como funciona. ¿Cómo es esto que mi organismo ha aprendido? Bien, para eso necesitamos entender que biológicamente las emociones tienen que ver con mi biología. No tienen que ver con lo que pienso, no tienen que ver con si pienso positivamente o si pienso negativamente. ¿Cómo está estructurada el sistema emocional en mí y por qué es importante entenderlo para entender el miedo? Bien, las emociones son sensaciones. Es decir, cuando tú sientes, lo primero que sucede cuando tú escuchas o cuando ves algo que te genera una emoción es una sensación en tu cuerpo. Por eso te dan una noticia y quizá sientas una reacción en tu estómago, en el pecho. Recuerdo a una chica, una paciente, que no podía evitar yo reír porque ella me decía, mira Raúl, yo quiero a mi novio, pero lo quiero dejar por una parte y por otra parte quiero seguir con él. Y le digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tu relación? Pues es que de repente estamos bien felices y me dice, fíjate que te ves un poco gorda. Y decía, ¡pah! Siento como un trancazo en mi estómago. Y no podía evitar reír porque literalmente decía, siento un gancho al hígado. Y esto es muy interesante. Como un pequeño paréntesis les voy a decir que la misma sustancia bioquímica que manda la señal a nuestro cerebro cuando nos golpeamos o nos cortamos, literalmente sucede cuando hay algo que nos dice otra persona y que nos duele, ¿sí cachan? Es muy interesante porque es el mismo proceso en el cerebro, el dolor psicológico, por así decirlo, que en realidad es biológico, y el dolor físico. Entonces decía, y luego me dice, no, pues no sé, yo creo que no nos vamos a casar porque la situación está muy difícil. Y ¡pah! Sentía otro trancazo en el pecho. Y entonces literalmente sentía como trancazos, pero claro que son sensaciones, ¿sí cachas? Entonces, lo primero es la sensación y después en mi cerebro hay un área que se llama mapeo, y en ese mapeo precisamente ahí está la información de cuando tú sientes una sensación en el estómago, inmediatamente puede conectar con el enojo y empiezas a experimentar ese enojo porque en ese mapa están pensamientos y creencias de otra experiencia que tuviste, quizá en tu infancia, quizá en tu adolescencia, quizá en meses pasados, que queda ahí grabado y entonces resulta, ¿qué crees? Que empiezas a experimentar intensamente este sentimiento. Es decir, la emoción es una sensación y el sentimiento es el mapa, ¿sí cachas? Y entonces esto se hace una red donde no te puedes salir de ahí. Es precisamente lo que sucede con el miedo. En un momento de tu vida, quizá no lo recuerdes, quizás sí, hubo una experiencia de mucha sensación en tu cuerpo
que conectó con un pensamiento, con una creencia y vuelves a experimentar lo mismo. Por eso Otto Rahn, que era un psicoanalista contemporáneo, decía esto, que al romperse el cordón umbilical, ese era el primer momento donde nosotros registrábamos en nuestro cuerpo esa sensación de pérdida, de separación, de incertidumbre de lo que vaya a pasar, con un mapa en mi pensamiento de muerte. ¿Por qué? Porque somos bebés indefensos. ¿Sí cachan eso? ¿No soy muy complejo? Me gustaría, voy a detenerme tantito para ver a quién tengo aquí en el chat, y pues si tienen una pregunta o si no si he sido muy complejo en esto, me lo hagan saber porque no quiero confundirlos más de lo que quizá pudieran estar. Bien, voy a checar aquí. ¿Tenemos llamadas? ¿No? La maestra Marta Ortega, saludos maestra, gracias por estar aquí, mi colega del Colegio de Psicólogos. Y bueno, bienvenida y gracias. Vemos. A ver, aquí en el inbox. Ok. ¿Cómo puedo superar la fobia a la oscuridad? Bueno, hablar de fobia ya es hablar de una patología, no sé, habría que hacer una revisión. Sin embargo, lo que yo dije anteriormente, probablemente cuando fuiste niño, experimentaste una situación traumática, por así decirlo, con la oscuridad. Te dejaron encerrado, se fue la luz y estabas solo. Entonces, esta experiencia que tuvo tu cuerpo, estas sensaciones que tuvo tu cuerpo, al momento de recibir la información en tu cerebro, el mapa de pensamientos y de creencias, se intensificó y generó un vínculo, ¿sí cachas? Y entonces cada vez que estás ante una situación semejante a lo que tú experimentaste, quizá sin que te acuerdes, tu cuerpo va a tener las mismas sensaciones. Y el mapeo, es decir, tus pensamientos y tus creencias van a ser las mismas, entonces vas a entrar precisamente en ese caos neurobiológico del que yo hablaba, donde se detona un montón de noradrenalina, un montón de cortisol, y entonces o puedes paralizarte o puedes huir ante una situación o confrontarla de una manera violenta. Así es como funciona. O sea, ¿cómo es esto de una manera violenta? Observa, yo tengo esta hipótesis. Se dice que detrás de la tristeza está el enojo, y detrás del enojo está la tristeza. Sin embargo, de acuerdo a mi experiencia y con riesgo de equivocarme y con los experimentos que en alguna vez realicé, yo considero que detrás de de toda tristeza o de todo enojo está el miedo. Porque es básicamente, este es como que el sentimiento y la emoción en una red muy potente que nos impide a veces avanzar, crecer, mejorar relaciones, encontrar el trabajo que soñamos, etcétera, la carrera que queremos, etcétera, etcétera. ¿Sí cachan? O sea, cuando tu pareja te grita, cuando tu hijo te grita, cuando tú le gritas a tu hijo, cuando te enojas quizá en una estructura laboral o familiar, etcétera, etcétera, hay algo que te aterra y entonces es una manera como que de defenderte, ¿sí cachas? Y entonces, ¿por qué? Porque a través de los sentidos estás detectando como que hay un peligro. Yo creo que es así como funciona. Y las investigaciones del doctor Damasio, sobre todo en un libro que se llama En busca de Spinoza, apuntan hacia esto, hacia la expresión de esas sensaciones y encontrando esos sentimientos
pensamientos y creencias y entonces reaccionar a esta experiencia. Espero que te haya contestado tu pregunta. Pero bueno, voy a ver si tengo otra pregunta por aquí. ¿No tenemos preguntas ahí, Eder? No, ok. Muy bien. Hay otra cosa muy importante que quiero compartirles antes de darle los principios, porque yo lo prometí en la publicidad. Principios, herramientas y estrategias para erradicar el miedo de nuestras vidas. Pero lo que necesitamos saber antes es que de alguna u otra manera este mapeo es como una parte de nuestra naturaleza, es decir, nacemos con ese paquete. Ya en algún momento cuando hablé sobre el manejo de emociones, decía que las emociones son naturales porque nos son heredadas desde el periodo de fecundación, a través de obviamente el genoma y la genética de nuestros padres, luego en el periodo de gestación, porque nuestra mamá nos está transmitiendo todo lo que experimentó, y entonces queda en este mapeo y el contexto solamente lo detona. Pero hay algo muy interesante que les quiero platicar, porque entonces puedo entender que mucho de este miedo, ¿qué creen? Puede llegar a ser solamente una ilusión con reacciones biológicas. ¿Cómo es esto? En algunos experimentos que hizo el doctor Damasio con su hermana y el doctor Hanson Harris, ellos descubrieron que cuando estaban en una operación de una persona con Parkinson, estaban estimulando ciertas áreas de su cerebro para disminuir el Parkinson. Y sucedió algo muy interesante. Cuando ellos estimularon una área en el lóbulo prefrontal, que es el que está aquí enfrente, arriba de nuestros ojos, prefrontales, antes de lo frontal, el cerebro es, así como lo ven ustedes, el cerebro lo máximo que puede pesar es 1,3 kg. Y lo ven arrugado porque si lo extendieran, ¿qué creen? Este cerebro podía alcanzar hasta tres láminas de esas de que les piden a sus hijos para la escuela, que son cartulinas. Al extenderlo, así es de grande. Entonces imagínense toda la información que hay ahí y a través de más de 110,000 millones de neuronas y cada una con 7 ramificaciones, pues son un montón, hay un montonal de información. Pero bien, detrás de la corteza frontal, ahí está justamente algo que se llama el área ventomediana. Y en esta área prefrontal, los neurólogos tocaron una parte que estimuló inmediatamente el bulbo raquídeo, que es la médula donde están los movimientos. ¿Y qué creen? La persona en la operación empezó a llorar, de una manera pues como que obviamente estuviera súper triste. Pero ¿qué creen? No había un estímulo externo que le estaba provocando este llanto y esta tristeza. Entonces, lo que hace ver que precisamente en nuestro cerebro ya hay un mapa de emociones, de sentimientos, perdón, que registran la emoción, que registran la sensación del cuerpo. Entonces, esto apunta a que, ¿qué creen? Hemos aprendido, tanto genéticamente como en nuestro contexto, las emociones. Y lo maravilloso de esto entonces es que si las he aprendido de mi contexto, se han fortalecido en mi contexto y las he aprendido a través de la genética, lo que aprendo puedo desaprenderlo. ¿Sí cachan? Y es maravilloso porque entonces puedo desaprender a vivir con miedo. Y ahorita les voy a decir cómo y por qué puedes desaprender a vivir con miedo.
¿Sí cachas esto? Bien. A ver, tengo aquí unas preguntas. ¿Cómo vencer el miedo? La pregunta del millón de pesos. ¿Y qué hacer para perder los nervios? Para perder los nervios. Bueno, esa segunda pregunta es, los nervios, obviamente creo que nervios es como la ansiedad y todo lo que nosotros experimentamos en momentos de peligro, vamos. Bueno, ¿cómo vencer el miedo? Ahorita te voy a decir, no quiere que diga el nombre, pero bueno, ok. ¿Y qué hacer para perder los nervios? Angélica, ahorita te voy a decir también cómo vamos a hacer eso en un momento. Bien, espero que esto no sea tan complejo. El entender que hay podríamos llamarlo condicionamiento de una manera más sencilla, es decir, mis sensaciones y luego mi mapa, que son los sentimientos y la reacción, ¿ok? Así podríamos decirlo. Ahora bien, fíjense, nosotros tenemos memorias perceptuales, memorias auditivas, memorias visuales, memorias físicas o kinestésicas. Es precisamente son estas memorias las que detonan mi miedo en el aquí y en el ahora cuando soy un adulto. Miren, les voy a platicar esta experiencia. Hace algún tiempo andábamos haciendo unas investigaciones en las montañas de Michoacán. Y pues me perdí, hubo una lluvia, me fui por un camino que no era y pues nos perdimos. Y entonces, el primer día nada pasó, pero en la noche era aterrador. Era aterrador nunca había estado en medio del bosque, así, solo, oscuro, pues hacía frío, empezó a llover. Pero sucedió algo de lo que quiero darle referencia de la memoria perceptual, la memoria auditiva y la memoria física o kinestésica. Cuando yo era niño, pues mi mamá y mi abuela, eso que les voy a contar ahora podrán verlo en un libro que acabo de escribir que se llama Escalando la Cascada, que está, bueno, comercial, está ya casi por salir. Pero pues eran muy como fanáticas de las barridas, de los centros, de limpieza y todas esas cosas. Y entonces, pues yo cuando era niño, pues me aterraba la cuestión de los espíritus y personas que podían venir del más allá, los fantasmas, etcétera, etcétera. Entonces, siendo adulto, en esa experiencia que les platico que me perdí por más de 6 días en las montañas de Michoacán, en ese momento, todo lo que en la noche, todas las hojas que se movían, pues yo les daba forma como de fantasmas, ¿sí cachan? Entonces, esa es una memoria perceptual, pero de una información que yo que tenía cuando era niño. Después empezaba a escuchar sonidos y lo relacionaba obviamente con todo lo fantástico y cosas de ultratumba. Y después cuando empezaba a sentir algo en mi cuerpo, alguna rama que me tocaba, era aterrador. Y básicamente eso detonaba en mí justamente lo que les estaba platicando. Sensaciones en mi cuerpo, sentimientos con un mapa de información y una descarga violenta de cortisol y noradrenalina que me tuvieron paralizado las primeras 2 noches. ¿Sí cachan eso?
Entonces, esto sucede también en nuestros contextos. A lo mejor tú no lo recuerdes, pero algún grito de mamá, de papá, alguna amenaza o no sé, violencia física, obviamente te paralizó en aquel momento, y ahora cuando hay algo que se relaciona con esto o simplemente con una figura de autoridad, pues nos paralizamos y se nos complica interactuar de una manera fluida, creativa e inteligente. ¿Sí cachan esto? Es así como funciona, es lo que yo lo llamaría como el trauma del miedo. Aunado a que el miedo no solamente es un trauma psicológico, sino hay una herencia genética, antropológica de hace millones de años, pues es muy complicado vivir sin miedo y aterrarnos ante circunstancias, obviamente que no sabemos. Básicamente creo que uno de los principios que ha llevado en este tiempo de pandemia a que disminuya el sistema inmunológico de las personas, a que incluso a llegar hasta la muerte, es precisamente esto, porque mucha carga de cortisol genera toxinas en nuestro cuerpo, y las toxinas disminuyen el sistema inmunológico, aunado a que si no tengo una buena alimentación, no duermo bien, vivo bajo mucho estrés, bajo mucha presión, entonces el sistema inmunológico se debilita y cualquier bacteria, por débil que sea, y cualquier virus, más si es intenso, pues destruye el organismo. ¿Sí cachan esto? Entonces, es así como funciona. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para erradicar el miedo de nuestras vidas? Bien. Hay unos experimentos que hace años se hicieron en la Marina de los Estados Unidos. Y es precisamente lo que tiene mucha relación con la manera en que podemos ir erradicando el miedo de nuestras vidas, o por lo menos estar más claros, más enfocados en situaciones que son de peligro en nuestras vidas, o que mi amígdala me manda señales que es de peligro y reaccionar de manera diferente. O cuando tenemos que tomar algún riesgo, etcétera, etcétera. Si la amígdala es la primera que recibe la información del exterior a través de los sentidos y detona estos neurotransmisores, generando cortisol y generando noradrenalina, porque la velocidad con que llega, primero llega a la amígdala y después llega a la estructura racional, que es la estructura prefrontal, y ahí es donde nosotros podemos tomar decisiones con más calma, con más enfoque y relajados, más claros para saber cómo responder. ¿Sí cachan? Bien. Lo que hacían en la Marina para entrenar a los Marines, los confrontaban a situaciones complicadas, casi aterradoras, porque ellos se dieron cuenta que muchos de los errores que se tenían en batalla era precisamente por el miedo. Entonces resulta que hacían varios experimentos. Uno de los experimentos que hacían era, le tapaban la cabeza a un discípulo, y entonces cuando le quitaban la funda que utilizaban para taparle la cara, y lo primero que tenía que reaccionar ante la situación que estaba enfrente. A veces era situación de peligro, por decir, le quitaban la capucha y lo estaban amenazando con un cuchillo o le iban a disparar, y él tenía que reaccionar. O a veces le quitaban la capucha y alguien amablemente le decía, oye, no sabes dónde hay una gasolinería, no sabes cómo me puedo ir al siguiente pueblo, etcétera, etcétera. Entonces,
Este tipo de situaciones iba generando en el cerebro que cuando tú esperas algo que es terrorífico, puede ser diferente, es decir, a reaccionar ante una situación que no sabes qué va a pasar sin carga de cortisol y noradrenalina, y que la información pudiera llegar también a la corteza racional. ¿Sí cachas? Es decir, traduciéndolo a nuestra vida, que no somos marineros, la circunstancia es esta. Es importante que hagamos, aunque sean pequeñas cosas, que te den miedo o incluso que te avergüencen, ¿sabes qué? Para que este condicionamiento de la amígdala permita que la señal llegue no llegue solamente a la amígdala la información, sino que pueda llegar a tu corteza racional y ahí sepas qué hacer. ¿Sí cachas eso? Es decir, dar la oportunidad al cerebro que la situación que llega no reaccione solamente desde el impulso, desde el miedo, porque ahí es donde la amígdala entra reacciona, sino que haciéndolo, confrontando situaciones que para ti te dan miedo o incluso te dan vergüenza, puedas con esto que la señal que llega a la amígdala alcance también, esta información alcance tu corteza racional y ahí puedas tú responder de una manera tranquila y relajada ante una situación que en otro momento te daría mucho miedo. ¿Por qué es esto? Observa, cuando somos niños, tú corres porque eres niño o eres niña, y te quieres subir a un árbol y ve, en el momento que te frenan, en ese momento hay una reacción de tu cuerpo. No corras. Y luego te dicen, te vas a caer. ¿Sí cachas? Y luego te caes. Entonces ve cómo quedó toda esta información. Me están diciendo que no corra, corro y me caigo, entonces me freno. Pero ahí ya nos generó un estado de limitar nuestro fluir, nuestra naturaleza, para responder a las circunstancias que tengamos que responder. ¿Sí cachan eso? Así es como funciona. Entonces, un principio para ir erradicando el miedo de mi vida, empieza a hacer cosas que te den miedo. ¿Sí cachas? Hazlo. Empieza a hacer cosas que quizá te avergüencen. No sé, hace días vi a una paciente que me decía, me da pena, me da miedo irme a comer sola. Pues ahorita, obviamente con esta pandemia, hay una circunstancia diferente, pero la circunstancia es esta, hacer lo que te da miedo. Es como confrontar, y así vamos entrenando la amígdala para que la información no llegue casi al mismo tiempo a la amígdala y a la estructura racional. ¿Sí cachan eso? Bien. Si no, mándenme un inbox y puedo regresarme. A ver, tengo por aquí otra pregunta, Rosa María. ¿Cómo ayudar a mi hijo con los miedos? Bueno, a ver, ¿y qué puedo hacer si tengo miedo a salir? Ok, bien. Primero, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo con los miedos? Bueno, precisamente acabo de decir que necesito confrontar miedos pequeños, por decirlo así, y después ir confrontando miedos más grandes. Sin embargo, hay 3 cosas muy importantes, o quizá 4, que podamos hacer para que el cerebro vaya generando, vayamos rompiendo realmente este condicionamiento. ¿Ok? Número 1 se llama visualización. Cada vez que tú vayas a hacer algo que te dé miedo, quiero que visualices haciéndolo, pero de una manera diferente, como tú quieres que funcione. O sea, lo que les voy a decir por sí solo no funciona. Esto es lo que dice la neurociencia. Pero en conjunto va a funcionar y después me dice si no. ¿Sale? Bien. Y si no te funciona, te regalo una consulta. Bueno,
¿ok? Visualización. Si tu miedo es decirle al chico, a la chica que lo amas, si tu miedo es salir, si tu miedo, cualquier miedo que sea, visualiza que estás haciendo eso y que está sucediendo lo que tú quieres que suceda. Como si tú fueras el guionista de una película, entonces vas a ir narrando, o lo puedes hasta escribir. Yo salgo de mi casa, camino a la esquina, me siento tranquilo, compro un helado, le hablo por teléfono, no sé. Como si estuvieras haciendo una historia y que te genere visualización. ¿Ok? Número 2. Entra en un diálogo contigo. ¿Ok? Mira, te voy a dar una fórmula que va a fortalecer este diálogo y esta visualización. Normalmente observa, cuando quieres hacer algo nuevo, algo difícil, alguien dice, sí, pero. ¿Sí cachas? Sí, pero. El sí, pero, ahí el cerebro sigue en el mismo mapa, con los mismos pensamientos y creencias. Pero ¿qué crees si dices? Sí y. ¿Sí cachas? Sí y es permitir la creatividad de tu capacidad racional. Sí y. ¿Sí cachas? O a veces puede ser no, pero. ¿Sí cachas? O no y sí. ¿Sí cachan eso? Es decir, el pero frena nuestra capacidad creativa. El sí y expande nuestra capacidad creativa. ¿Ok? Apunten eso si quieren. Otro principio es el control de la respiración. ¿Cómo puedo controlar la respiración? No se trata de controlar. Solamente observa tu respiración. Entre el aire y sale. Entre el aire y sale. Entre el aire y sale. La visualización, el diálogo. ¿Por qué no? El diálogo. Quiero hacerlo, puedo hacerlo y voy a hacerlo. Aunado a la respiración, eso te va a llevar a ir erradicando el miedo. Pero básicamente, biológicamente lo vas a estar haciendo porque entonces vas a permitir que la información no llegue tan rápido a la amígdala, que es la que detona todo el miedo, todas las sensaciones en tu cuerpo, y que permita que llegue a la corteza frontal, donde están las decisiones concretas, estructuradas y claras. ¿Sí cachas? Donde puedes biológicamente percibir que no es tan peligroso ni va a ser tan catastrófico como tu pensamiento lo dice. ¿Sí cachas? Bien. ¿Qué puedo hacer si tengo miedo a salir? Bien. Hay dos cosas que quiero decir en esta pregunta. Número 1, estamos en una situación diferente, en un contexto diferente, estamos en una pandemia. Sin embargo, físicamente, lo que puedes hacer, primero, tomar todas tus precauciones, de acuerdo a los sectores de salud y a donde vayas a ir. Fuera de ahí, si te da miedo salir por el contexto más allá de la pandemia, estos 3 principios te pueden ayudar. Lo primero, te aseguro que si empiezas a visualizar una situación, tu organismo va a empezar a reaccionar. En ese momento, quiero que entres en diálogos y diciendo, quiero hacerlo, puedo hacerlo, voy a hacerlo, sí y voy a hacer, sí y voy a intentar, sí y etcétera. Y después que pongas toda tu atención en tu respiración. Uno de los principios de algo que yo he estado estudiando en los últimos tiempos, se llama psicología holokinética del siglo XXI, es precisamente esto: romper con las redes
que nos atrapan y que tienen que ver con las emociones, y en este caso el miedo. Y uno de los principios que utiliza la psicología holokinética es lo que, como dicen muchas meditaciones, la presencia en el aquí y en el ahora, es decir, en el espacio. Este es un espacio con el psicólogo porque es un momento, ¿sí cachas? Es un momento, es un espacio donde el tiempo es irrelevante porque no hay nada más que exista y que lo que estamos percibiendo. Y lo que pasa en nuestra mente ante el miedo es precisamente que ponemos juicio y concepto a lo que tenemos enfrente y por lo tanto lo que pudiera suceder. Pero si me enfoco en la respiración, entonces voy a poderme salir de esas memorias perceptuales que están en el pasado. ¿Sí cachan eso? Es decir, todo lo que me genera... el miedo son sensaciones y sentimientos. Si yo me enfoco en la visualización, en el diálogo y en la respiración, definitivamente ese mapa y esas sensaciones van a ir cambiando. ¿Sí ven? Bien. Vamos a ir cerrando este programa. ¿Le contestaste a Javier García López? Javier García López. De su negocio. ¿Qué dice Javier? Que su negocio se vino abajo por la pandemia. Ok. Javier, ¿y cuál es la pregunta de Javier? ¿Cómo puede enfrentar nuevamente, emprender nuevamente y tiene miedo a iniciar de nuevo? Porque su negocio se vino abajo con la pandemia y se separó. Bien. Javier, lo que te puedo decir en esta circunstancia, que es de acuerdo a un contexto muy, muy diferente al que normalmente veníamos experimentando, pero al final de cuentas es una pérdida y perder duele y también causa miedo. ¿Por qué causa miedo? Por el desamparo, lo que yo decía. Yo creo que en estos momentos de tu vida es importante y de una manera concreta y para poder empezar. Empezar es romper con ese miedo, hacerlo. Y la parte metodológica es que puedas tener asesorías de la situación empresarial actual. ¿Sí cachas? Pero no puedo tener una asesoría si no, obviamente, no es que esté convencido, si no tengo los recursos para liberarme de esto que me aterra. Y obviamente es que vuelva a pasar lo mismo, es como lo que yo decía, una experiencia pasada me genera memorias auditivas, del pensamiento y táctiles, que se me va a complicar hacerlo, ¿sí cachas? Entonces, un principio, visualízate, entra en ese diálogo, puedo hacerlo, quiero hacerlo y voy a hacerlo, enfócate en tu respiración, en tu espacio, y de ahí esto te va a permitir estar más claro, estar funcionando desde la estructura racional y no desde la parte límbica emocional, donde está la amígdala, que genera cortisol y noradrenalina, y no te va a permitir enfocarte y ser creativo. Entonces, por ahí yo te recomendaría que le dieras. Gracias por tu pregunta. Bien, amigos. ¿Quién? Rocío López. ¿Qué pasa con Rocío López? ¿Tiene pregunta? A ver, voy a contestar otras preguntas más. A ver, Rocío, entonces ir a mi casa y enfrentar lo que me sucedió me agradaría enfrentar. Rocío, ir a mi casa y enfrentar lo que me sucedió, mi agresión, es enfrentar mis miedos. Sí, pero lo vas a enfrentar de una manera, Rocío. Un gusto saludarte. Visualización. Escribe, o sea, si se complica visualizar,
escribe una historia de todo, viéndote yendo a tu casa, ¿ok? Bien. Si evitamos ir a lo que nos genera un miedo, resulta que eso se puede convertir en una fobia y en una patología más intensa. Entonces, utiliza estas herramientas, visualiza todo lo que quieres que pase cuando vas a tu casa, después entra en un diálogo, quiero hacerlo, puedo hacerlo, voy a hacerlo, sí, y de ahí tu cerebro te va a decir, y enfócate en tu respiración, en tu presencia, porque todo lo que está pasando que tiene que ver con tu casa es precisamente la percepción del tiempo, tu percepción de lo que oíste, tu percepción de lo que viste, tu percepción de lo que experimentaste. ¿Sí cachas? Es así como funciona. Entonces, intenta hacer esto. Y si tú sientes que no es suficiente, pues entonces en una sesión podemos arreglar eso. ¿Vale? Bien, visualización, diálogo y control de la respiración. ¿Quién? A ver, voy a ver aquí. Bueno, estoy recibiendo más preguntas. Las voy a contestar todas y no me voy a ir de aquí hasta que las conteste todas. Ni modo, ya lo prometí. Ok, bien. Rocío, pues si hay un peligro real y latente ahí en tu casa y tu familia dice que no vayas, si el peligro es real, pues es complicado que vayas precisamente a un peligro real. No sé cuál sea la situación actual de este peligro, pero si es real, si experimentaste algo que fue muy complicado y de mucha crisis para ti, pero es real lo que te generó eso, esa experiencia, está ahí físicamente, entonces pues creo que sería muy sensato, no voy a ir donde va a pasar una situación de peligro para mi vida. Pero si no está la fuente de ese miedo que te generó en un momento, yo creo que utiliza estas estrategias. Bien. Bueno, amigos. ¿Quién? Jenny. Bueno, los teléfonos que nos están preguntando para consultas es el 833-431-5793. Es puede ser WhatsApp. 833-431-5793 o el de oficina 833-211-6285 o pueden enviar inbox. La próxima semana va a estar aquí conmigo, vamos a tener un programa muy divertido con mi querida colega y amiga, la maestra Mercedes Urbina, quien es presidente del Colegio de Psicólogos del Sur de Tamaulipas. Va a estar aquí con nosotros. El tema va a ser, en la semana lo vamos a enviar por la página del Centro de Especialidades, pero va a estar hablando también de los eventos del 37 aniversario del Colegio de Psicólogos del Sur de Tamaulipas. Y bueno, espero que me acompañen. Si no tuviste la oportunidad de ver este programa en vivo, pues tienes la opción de verlo en repetición. Espero que te sea de retroalimentación en tu vida esta charla que tuvimos hoy. Gracias por sintonizarnos, gracias por tus saludos y antes de irme voy a leerlos. Isa Sole. De antemano, muchas gracias. Siempre hay mucho aprendizaje al escucharle por sus técnicas muy aplicables. Gracias, Isa.
¿Podrías repetir el tipo de... ¿Podrías repetir el tipo de diálogo que hay que establecer en la visualización, por favor? Claro, Isa. Bien. El diálogo en la visualización, primero, la visualización obviamente es cómo te quieres ver. Imagínate que eres una guionista y vas a hacer una película y así te vas a ver. Y luego en el diálogo puedo hacerlo, quiero hacerlo y voy a hacerlo. Y estos puntos. En lugar de decir sí, pero, vas a decir sí y, y deja que tu cerebro sea quien te dé la respuesta. Miren, una vez cuando yo aprendí esto en neurociencias, me dijo uno de mis maestros, tú duérmete, estábamos experimentando, y dile a tu cerebro, ay, tú te arreglas mañana. Pues yo, la verdad, en aquel tiempo, pues tenía que pagar hoteles de 250 pesos, donde había ratas que dormían conmigo, comía en los Seven, y etcétera, etcétera. Y él me decía, tú dile, y yo, pero ¿cómo le voy a decir a mi cerebro? Y mañana, ¿cómo le voy a hacer para comer? Y luego, ¿cómo me voy a regresar a mi lugar de origen? Pues bueno, mi cerebro de pronto en la mañana, pues caminaba solo hacia donde había unos ricos bocoles allá en México y todo lo que se vende. Con 50 pesos ya comía, desayunaba y comía y hasta cenaba, pero mi cerebro me llevaba a eso, ¿no? Obviamente, pues bueno, él así lo decía, deja que tu cerebro lo haga. Entonces, visualización, diálogo y respiración. Puedo hacerlo, quiero hacerlo, voy a hacerlo y enfócate en tu respiración. Si en algún momento tienen la oportunidad de practicar algún tipo de meditación, quiero decir dos cosas muy sensatas. Una, la meditación no genera plasticidad, pero ayuda a estos principios, a que la información llegue no tan rápido a la amígdala y que permita llegar a la corteza frontal y estar claros, enfocados. ¿Sí cachan? Bien. Pues espero que no los haya confundido, los espero la próxima semana en esta mismo espacio, Centro de Especialidades Psicológicas. Yo soy Raúl Cedillo Krishna, hasta pronto, chao.